Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve. Ya. Excelente, Torres. Víctor, eh, vamos a terminar el tema anterior con respecto al contraste de cómo eran utilizados los recursos naturales y la diferencia entre lo que era Haití y República Dominicana. El texto nos indica que las naciones del primer mundo no cuentan con la materia prima necesaria para satisfacer lo que son sus necesidades. Por ejemplo, Estados Unidos compra el petróleo, este combustible, a los países como Ecuador, Venezuela. Y en el caso de Rusia, Rusia tiene su propia explotación de petróleo, pero Estados Unidos, como es un país primermundista, una superpotencia, tiene que comprar este recurso a otros países porque no tiene grandes cantidades de este recurso natural. Por ende, eh, la materia prima se extrae de los países en vía de desarrollo, como he mencionado, Ecuador, en un contexto económico que se centra en una alta tasa de consumo y por ende en una fuerte demanda de producción industrial para el país que produce este recurso. Dicho acto produce efectos ambientales irreversibles que afectan la calidad de vida de todos los seres vivos. La intensidad de la demanda sobre los ecosistemas puede ser representada en una simple ecuación que ayuda a entender cómo es la demanda para los ecosistemas en la actualidad y cómo se podría trabajar de un modo más sustentable frente a los recursos. Y la ecuación que nos plantea el libro es la siguiente: población por nivel de consumo por tecnología. Mediante esta ecuación podemos llegar a determinar la calidad de recursos materiales y energéticos que requerimos para todo tipo de producción o actividad económica. Además, se puede llegar a definir el porcentaje de contaminación que es generado por lo que serían las producciones principalmente agrícolas o industriales, que son la mayor fuente de contaminación. Ok, el siguiente tema o el tema del día de hoy sería el crecimiento y los modelos poblacionales. Esto hace referencia a cómo ha evolucionado la población humana. Por favor, Víctor, comienza la lectura. Evolución de la población humana. La población humana sobrepasa los 6,7 mil millones de habitantes y cada día esta cifra se incrementa aproximadamente 260.000 personas, en 260.000 personas. Su crecimiento se produce en progresión geométrica y se estima que dentro de 50 años la humanidad estará compuesta por 9.000 millones de habitantes. El crecimiento de la población implica un aumento en el consumo de los recursos, lo que conlleva a una mayor demanda de los ecosistemas y genera problemas ambientales. El aumento de la población es más evidente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Estas naciones poseen menos medios para afrontar los problemas ambientales, ecológicos y sociales ligados de, al aumento demográfico. Correcto, Víctor. Por favor, Torres, analiza la gráfica que tenemos en el libro y menciona cómo ha evolucionado lo que es desde 1960 hasta el 2100 o cómo evolucionará lo que es la población.
Los países en desarrollo son aquellos que aún siguen desarrollándose, no tienen mucha potencia mundial, a diferencia de otros que son ya desarrollados. En la gráfica muestra que en 1950 aquellos países que ya están desarrollados, que ya tienen mucha más tecnología, más población, muestran una pequeña cantidad que es de 0,7 a diferencia de países que están en vía de desarrollo. Un país en vía de desarrollo puede ser Ecuador, que también está comenzando a veces hasta disminuir la población. Ahí también muestra que en 1950 tiene el 1,7 y que va descendiendo a cada año hasta llegar al 2025, que se nota que en los países de vía de desarrollo está con el 7,2, a diferencia de los países que ya están desarrollados, ya tienen una forma de sustento mejor, una tecnología mayor y superior, y es una economía bastante estable, a diferencia de lo que son los que están en vía de desarrollo. Y yo creo que los que son los países en vía de desarrollo es mucho más complicado lo que es el ascenso de la población, ya que la mayoría tiene como conflictos internos, otros externos, y ahí hasta mi población he escuchado de que ya no quiere tener hijos porque las cosas son demasiadas caras, que ni el mismo país se puede sustentar por sí mismo, ya que se está yendo como quien dice a la bancarrota y hay conflictos, como digamos los paros aquí en Ecuador, que han hecho que se reduzca lo que es la economía, haciendo que no podamos desarrollarnos tanto como otros países, a diferencia de Estados Unidos, que tienen su forma ya militarizada, tienen sus propios beneficios, más aliados de lo que se puede decir, y todos están como controlados. A diferencia de nuestro país, que es pequeño, apenas nos podemos sustentar para vivir, a diferencia de otros países que a pesar que sea muy caro, el suelo es mucho más elevado que el dólar. Y también sobre que puede que en el futuro en Ecuador vaya a disminuir más la tasa de inmortalidad, la tasa de natalidad, ya que con estos conflictos internos y externos que tenemos, puede que vaya a disminuir y más sobre esto de la delincuencia, de que ya no se puede estar seguro en las calles, entonces puede que con el tiempo baje mucho más la tasa de mortalidad. Excelente, Torres, excelente análisis. El hecho es que con el paso del tiempo la población en los países que están en vía de desarrollo, que no son países o potencias primermundistas, sino son tercer mundos, entonces estos países tienen un aumento en la población debido a que son países que todavía se encuentran en vía de desarrollo y tienen una gran cantidad de población. Por ejemplo, Ecuador es un país que tiene una población de 18 millones según el último censo registrado y sería la población más grande para el territorio ecuatoriano. O sea que el país tiene una población superior al territorio que tenemos. O sea, el país es súper pequeño comparado a otros países como Colombia, Perú y aún así tenemos 18 millones de habitantes. En cambio, Estados Unidos es un país, una nación súper grande, prácticamente más de medio continente, y la población en Estados Unidos ha aumentado con el paso del tiempo hasta llegar al 2025 en 1,4%, o sea que anualmente es lo mínimo en la población. Ecuador, en cambio, tiene una población mucho más alta comparado a años anteriores. Se espera que en el próximo censo se registren nuevas cifras y se prevé que sean 23 millones de habitantes en el Ecuador. Comparado a los 18 millones, hemos de decir que en un progreso entre 2 a 4 años han crecido casi 5 millones. Ok, Víctor, por favor, continúa con el crecimiento de la población. La evolución de la población humana ha sido estudiada por la Organización de las Naciones Unidas, abreviada ONU, que ha definido una serie de posibles situaciones y la repercusión demográfica que éstas tendrán. Entonces, entonces,
Dos ejemplos de estas situaciones son los valores del, disculpe, Lo- No los pasa nada, valores, Víctor. Continúa. valores de los índices de fecundidad y de mortalidad de 1990 se mantienen constantes en el tiempo. Este hecho podría significar problemas de superpoblación en la Tierra. La disminución de la tasa de fecundidad y de la mortalidad producen un aumento de la esperanza de vida al, alrededor del año 2100 se llegaría a la población máxima y a partir de este momento la cantidad de población empezaría a disminuir. Estas, estas previsiones coinciden con el siguiente aspecto. La Tierra experimentará un rápido crecimiento demográfico durante los próximos 50 o 60 años, el que, el que pueda duplicar la población actual. Ok, alumnos, la última parte sería la población envejecerá, estará más concentrada en las ciudades y será más pobre, ya que el crecimiento poblacional se concentrará en los países en vía de desarrollo. Quiere decir que para el 2100 la población mundial va a comenzar a disminuir y la natalidad va a descender, como en el caso de Japón, que es un país que tiene casi, y mejor dicho, tiene una baja tasa de natalidad debido al hecho de que las parejas actuales consideran que el matrimonio y el hecho de engendrar hijos son temas muy cuestionables y pesados de la generación anterior y buscan más es una unión libre. Entonces, estos hechos han creado que la población en Japón considere el hecho de tener hijos una carga y sin mencionar el hecho de que vivir económicamente en Japón es caro. El nivel económico, aunque se gana bien, también es bastante caro, pues ya que Japón es un país pequeño y no tiene muchos lugares para la población. Entonces, la forma de vivir dentro de este país, esta nación, es un poco elevada comparada a otras partes como Ecuador, que aunque Ecuador es pequeño, tiene varias áreas en las que se puede poblacionar. De hecho, los emigrantes de otros países cuando llegan a Ecuador han tomado a Ecuador como una nación para vivir, para quedarse un par de años, debido al hecho de que Ecuador tenía el dólar, era el único país que tenía el dólar en ese momento, estábamos dolarizados y nuestra economía era estable. Nuestra canasta básica era regulada y el sueldo era uno de los sueldos más altos de Latinoamérica hasta pues años anteriores. Actualmente el sueldo básico se encuentra en 470 si no estoy mal. Por último, tenemos lo que sería la prevención del crecimiento mundial. Por favor, Torres, lee la siguiente lectura. Como ya hemos visto, nuestro planeta está habitado por millones de personas que pueblan todas las regiones de la Tierra. El crecimiento de esta población no ha sido homogéneo en el mundo. En los países en vía de desarrollo se concentra el 80% de los habitantes, mientras que el 18% restante conforma la población de los países industrializados. En la siguiente tabla podemos ver una proyección de la población mundial hasta el año 2050, según los datos extraídos de los informes de las Naciones Unidas.
Y también la tasa de crecimiento de la población es el aumento demográfico de un país y de un periodo determinado, generalmente de un año. Está reflejada el número de nacimientos y de muertes ocurridos y el número de inmigrantes y de migrantes del país. Correcto, Torres. Alumnos tienen que tener en cuenta que para calcular el crecimiento de la población tienen que tomarse en cuenta los cuatro factores que menciona el libro. Primero sería la tasa de natalidad, segundo, la de mortalidad, por último, la de migrantes y por último sería la inmigrantes e inmigrantes, o sea, los que migran y los que no emigran. Por favor, Víctor, lee la siguiente tabla de estadísticas. Ok. Población total. 2010 fueron de 6.900.650 y 558. En los países desarrollados fueron de 1.200.000, no, 232.457. Países en desarrollo fueron de 5.600.000, 674.101. África, 1.032.013. En América, 1.493.608. En Asia fueron 4.166.308. En Europa, 730.478. Y en Oceanía, 35.488. En los años posteriores fueron aumentando. En 2020 fueron de 7 millones, 1 millón, en población total 7 millones, en países desarrollados 1 millón, en países en desarrollo 6 millones, en África 1 millón, en América 1 millón, en Asia 4,5 millones, en Europa trae 722.060, en Oceanía 39.482. 2030 se provee una población de 8,3 o de 8 millones de población total, en países desarrollados 1.200.600, en países en desarrollo 7 millones, en África 1,5 millones, en América 1.782.000, en Asia 4.930.000, en Europa, en Europa 706.000 y en Oceanía 43.000. En 2040, la población total de 8.823.546. En países de desarrollo, 1.256.000. En países en desarrollo, 7.056.000 millones. África, 1.765.000. En América, 1.876.000. En Asia, 5 millones. En Europa, 687.000. En Oceanía, 46.000. Y se prevé para 2050 una población aumentada de 9.191.000. En países desarrollados, 1.245.000. En países en desarrollo, 7 millones. En desarrollo, 7.946.000. En África, 1.997.000. En América, 1.933.000. En África, 5.265.000. En Europa, 664.000. En Oceanía, 448. Y lo que puedo sacar de aquí es que
los países de desarrollo y en África, que serían como los que más tenemos bajos recursos, cada vez más aumentamos, y los países que están en desarrollo como suelen ir o disminuyendo o casi no aumentan. Correcto, Víctor, excelente análisis. Has mencionado pues el hecho de que en los países de desarrollo el aumento de la cifra de la población es bastante grande en comparación a los países ya desarrollados o de gran población, ya que en los países ya desarrollados la cifra se mantiene estable dentro de lo que es 1 millón. En cambio, en países en vía de desarrollo, la cifra varía de 5, 6, 7 y hasta casi 8 millones. Pero estos datos fueron hechos en el 2005 y 2006, sin tomar en cuenta los eventos y factores como el COVID-19 y pues las enfermedades y retrovirus que actualmente tenemos, como la fiebre del mono, etcétera. Entonces, la población, a partir de estos fenómenos, de estas enfermedades, ha ido en cierta disminución, ya que la tasa de mortalidad a partir del 2019 hasta el 2022-2023, pues era superior debido a este hecho a años anteriores y la población comenzó a disminuir. Ahora, tenemos otra gráfica que es la tasa de crecimiento anual representando a los países por colores. Por ejemplo, Alemania se encuentra dentro del cero, Japón igualmente, Suecia ya supera el cero, tiene el 0,5, Suiza tiene un color morado y también está dentro de lo que es el 0,5 y así sucesivamente hasta llegar a Bolivia, que tiene casi un 2%, siendo Bolivia teniendo un crecimiento desde el 2000 al 2005 pues gigantesco. El texto también nos menciona que los países donde existe más pobreza, desigualdades y problemas ligados a lo que es el subdesarrollo presentan en general mayores niveles de fecundidad, o sea, de natalidad y altas tasas. Algunos factores que influyen son el tiempo de escolarización, ya que incide sobre la edad en la que las mujeres y los hombres deciden tener hijos. Así, en los países en vías de desarrollo, la edad de concepción es menor a la de los países desarrollados. O sea, que el tema de la escolarización influye mucho en la tasa de crecimiento de la población a nivel mundial, ya que en los países que están en vía de desarrollo, pues no todas las personas tienen esta facultad de poder estudiar, de tener estos saberes ni saber las consecuencias o problemas que podría generar el hecho de tener pues relaciones íntimas sin cuidados. Entonces, esto genera que las personas queden y procreen hijos antes de lo previsto. Y las personas que están ya en países desarrollados tienen los conocimientos necesarios para saber pues las responsabilidades que conllevan el hecho de la procreación. Por ende, prefieren evitar dicho acto de procreación y por ende baja la tasa de natalidad. Como he mencionado, por ejemplo, Japón es un país muy culto, muy educado. Con respecto a la educación, tiene mucha relevancia, ya que el nivel educativo en este país es uno de los mejores a nivel mundial. Por ende, las personas prefieren no tener hijos por una, los factores económicos, dos, el hecho que la vivienda en este país es súper cara. La mayoría de la población prefiere alquilar a que tener una casa propia. Y pues entre otros factores económicos que impiden el hecho de que las parejas se junten y puedan procrear. Por eso es que actualmente Japón está implementando nuevas leyes y programas que motiven a la generación actual a comenzar el proceso de procreación y el aumento de la natalidad. Porque si no,
pues la población en este país comenzaría a disminuir por la tasa de mortalidad. Otro factor es la disponibilidad de la información sobre la sexualidad humana y el acceso a métodos anticonceptivos, como he mencionado. Estos recursos son más asequibles en los países desarrollados y contribuyen de forma importante en las decisiones sobre la procreación, como se ha mencionado también. Otro factor es la mayor tolerancia social hacia las decisiones individuales relacionadas con la procreación, la vida en pareja y la sexualidad. El respeto hacia las resoluciones individuales es más evidente en los países desarrollados. Por último, tenemos lo que es la distribución de la población a nivel mundial. Por favor, Torres, lee el siguiente texto. Distribución de la población mundial. Durante este siglo se prevé un crecimiento demográfico significativo en los países más pobres, el que se verá acentuado a partir de la década del 2020. En este periodo, más del 80% de la población mundial se concentrará en los países en vía de desarrollo. En otras palabras, 4 de cada 5 personas vivirán en países de ingresos bajos. Asia es la región con mayor población del mundo, ya que se concentra más del 60% de habitantes, seguidas por América y África, que se concentra con un 22% y un 15% respectivamente. Estas tendencias del crecimiento democrático repercutirían en aspectos tan importantes como el progreso, envejecimiento de la población en los países de desarrollo o el aumento de la población en edad laboral en los países en desarrollo. Correcto, Torres. Entonces, lo que nos trata de decir esta parte del libro y el tema que hemos mencionado es que hay que tener cuidado con el hecho del aumento de la población a nivel mundial, ya que el planeta no es un planeta muy extenso y los recursos que se tienen en los continentes pues no abarcarían para el tamaño de la población prevista para el 2050, que superaría lo que serían los 9.000 millones. Entonces, el hecho es que hay que tener cuidado e importancia en este tema, ya que los recursos que están en los ecosistemas no abarcarían, como se ha dicho, para el tamaño de la población. La mayoría de la población viviría en lo que sería la pobreza. Y pues eso es lo que nos quiere indicar el texto. ¿Tienen alguna pregunta, alumnos, con respecto al tema del crecimiento de la población? Creo que no. Ninguna. ¿Tienen entendido el tema? Sí, Sí. Ok, ¿qué les pareció este tema, alumnos? a mí, a mí me pareció un tema muy interesante de ver, porque en sí yo al principio no sabía cómo hará este tema sobre el aumento de la población, pero ya con todo visto esto se ve como que muy perjudicial, ya que, por ejemplo, países en vía de desarrollo, no solo en vía de desarrollo, sino en la parte del continente africano y también asiático, se están viendo aumentos que son altos, más las diferencias son que en el continente asiático son de 5 millones y no suelen subir más de 5 millones. A diferencia de los países en vías de desarrollo, que cada década sube y sube más, y eso es más preocupante, ya que en países tan, vamos a decir, pequeños a diferencia de los más grandes, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Rusia o China, es es preocupante, ya que donde haber tanto espacio para tantas personas, y esto no solo puede provocar la falta de espacio, sino muchos problemas más que surgirán al aumento de la población, como puede ser la falta de alimentos y que tengamos que consumir más en el ecosistema, puede ser el requerimiento de más energía, y esos son como problemas que puedo ver ahorita gracias a que en las siguientes décadas
la población seguirá aumentando y aumentando cada vez más drásticamente de parte de los países en cuales siguen en vía de desarrollo. Excelente, Víctor. El hecho es que has mencionado una parte importante y es que los recursos que se mantienen en los continentes o en el planeta no abarcarían para el tamaño de la población. Uno de estos recursos que se vería afectado es el agua dulce, ya que aunque el planeta tiene una gran extensión de agua, que es en mayor la conformación del planeta a lo que es el suelo, solo el 2,5% de dicha agua es agua dulce y es el agua que nosotros podemos consumir. Entonces, a mayor cantidad de población, menor cantidad de agua dulce habría. Y es un hecho que está enfrentando África, ya que en algunas zonas de África ya no se encuentra disponible el agua dulce y pues se buscan alternativas como por ejemplo la filtración del agua salada mediante un proceso y filtros para poder crear agua potable, pero el agua salada no es comparable al agua dulce natural. Ok, Torres, ¿qué te ha parecido el tema? La verdad me pareció interesante ver cómo los países que están en vía de desarrollo pueden tener más población que los suministros que ellos ofrecen, ya sea en territorio, comida, el agua, los biomas que se tienen que destruir para poder saciar esa problemática con los alimentos, esa desnutrición, el dinero que a veces no llega a alcanzar para mantener a las familias, las consecuencias que lleva a cabo, también como mencionado, que en Asia se estaba implementando eso de que intenten poder procrearse porque tienen miedo de que a futuro comience a disminuir más y más en masas lo que es la natalidad y la mortalidad, ya que un territorio sin tener lo que sería la población podría afectar gravemente también su economía, en la estatus, en la producción y sobre todo que puedan poder mantenerse con eso de los alimentos sin poder dañar tanto lo que serían los biomas y a diferencia, claro, a los que ya están desarrollados, que la mayoría de Europa, que ellos ya tienen su territorio ya bien marcado, que las consecuencias no son tan graves. Porque hay muchos países que no tienen ya tanto suministro, pero sin embargo ganan bastante dinero, lo suficiente para poderse adaptar a las consecuencias, están preparados como hasta para los desastres naturales y sobre todo que tienen más probabilidades mortalidad y natalidad. Ok, excelente, Torres. También has mencionado algo muy importante. Por ejemplo, no se ha tomado en cuenta los factores externos como el hecho de la guerra Rusia-Ucrania. Rusia actualmente está intentando promover proyectos y políticas que atraigan a extranjeros para que residan dentro del país y la población crezca, haya un aumento en la tasa de natalidad y disminuya la tasa de mortalidad, debido a que la tasa de mortalidad aumentó debido a este conflicto que tiene Rusia-Ucrania. Entonces, muchos varones y mujeres mueren en la guerra, aumentando dicha tasa. Entonces, ese es un factor externo que tanto afecta al aumento de la natalidad dentro de este país y el aumento de la mortalidad. Ok, alumnos, para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado el día de hoy y pues el tema que hemos mencionado en la clase. Ok, las preguntas son las siguientes. ¿Me confirman si tienen alguna duda con respecto a las preguntas? No, no hay ninguna duda. Correcto, excelente. Entonces pasemos a la tarea en casa. Para ello van a elaborar una línea de tiempo que muestre la evolución de la población desde el año 1950 hasta la actualidad, 2025.
esa sería la actividad en casa. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esta actividad? No, todo Ninguno. entendido. Ok, excelente. Entonces, eso sería todo, alumnos. Damos por finalizada la clase del